Oremos, Señor. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Y pedimos, Señor, tu bendición para meditar en tu palabra. Gracias por este tiempo que nos das, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Hemos hecho una lectura en San Lucas capítulo 13 capítulo 11. Y pues en esta lectura los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. Y el Señor les enseña no unas letras que se tienen que repetir, sino el contenido, o lo que debe contener más bien una oración. Y es interesante, hermanos, y es importante que nosotros consideremos lo que el Señor nos enseña, porque cuando oramos necesitamos que nuestra oración sea escuchada, ¿verdad? No le hablamos al aire, le hablamos a Dios y esperamos que Dios escuche nuestra oración. Por eso, vean ustedes lo que dice Primera de Juan 5:14. El apóstol nos dice esto: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que podemos ver que no es solamente decir palabras o decir una oración, sino que esa oración debe tener esto que el Señor lo pone como fundamental. La oración debe de ser conforme a su voluntad. Así lo dice. Si nosotros pedimos alguna cosa, cualquier cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor. Así que estas son las palabras claves, hermanos. Si queremos que Dios escuche nuestra oración, cualquiera que sea la necesidad que sea, las palabras claves, las palabras importantes son que debe de ser conforme a su voluntad. En San Lucas capítulo 11, en la lectura que hicimos, el Señor nos dice que tiene todo poder para resolver cualquier cosa. ¿Ustedes lo creen? Vean lo que dice: yo les digo, dice el Señor Jesús, pidan y se os dará, busquen y hallarán, llamen y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Qué bonito, ¿verdad? Hay que pedir entonces, ¿no? Algunos dicen cualquier texto que se saca de contexto sirve para un buen pretexto, ¿verdad? Porque aquí dice que pidamos y que se nos dará, así de fácil. Así que dicen algunos: pide lo que quieras, Dios te lo va a dar, ¿verdad? Pero no es lo que dice la Biblia en su contexto. Por eso leí primero Primera de Juan, porque eso que vamos a pedir debe de ser conforme a su voluntad, para que Él nos pueda escuchar. Muy bien, de esa manera, entendiendo esto, hermanos, Dios puede suplir todas nuestras necesidades, porque Él no tiene ningún límite. Él puede darnos salud física, puede darnos salud espiritual, puede tocar los corazones de las personas, ¿verdad? Con las personas con las que tenemos problemas, Dios puede tocar sus corazones. La de los maestros en las escuelas, la de los esposos injustos, la de las esposas injustas, la de aquella persona que nos defraudó, la de aquella persona que nos lastimó. Cualquier oración que nosotros hagamos
y que necesitamos que Dios lo escuche, las palabras clave importantes son que debe de ser conforme a su voluntad. Así que uno de los ejemplos más claros que tenemos en la palabra de Dios es lo que nos cuenta la palabra de Dios acerca de Caín y Abel. Génesis 4, 3 al 5. Dice que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra, dice, una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas. Los dos trajeron una ofrenda a Dios. Después del punto y seguido, o del punto y aparte, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Así que tampoco se trata de lo que traemos. ¿Usted cree que Dios tiene necesidad de lo que usted tiene, de lo que usted le puede dar? ¿O nosotros tenemos necesidad de lo que Dios nos puede dar? Así que sería bueno que nos quitáramos de la mente que Dios debería estar agradecido porque venimos al templo, porque dejamos nuestro trabajo, porque no comimos para venir, porque no descansamos, y Dios debería estar agradecido porque di mis diezmos, o porque di mi ofrenda, o porque le sirvo, o por lo que sea, ¿verdad? Lo que hacemos para servir a Dios es una consecuencia de nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Así que cuando nosotros venimos y le ofrecemos algo a Dios, ya sea nuestra oración, ya sea nuestra gratitud, ya sea el tiempo, ¿verdad?, que hubiéramos podido usarlo en cualquier otra cosa, pero preferimos venir a la casa de Dios. Ese sacrificio de amor, ese sacrificio de gratitud tendrá validez cuando Dios lo acepte, porque Dios puede no aceptarlo, porque aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque lo que le ofrecemos a Dios, lo que hacemos para Dios, tiene que ser, ¿cuáles son las palabras importantes? La palabra clave: conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. De tal manera que tenemos que considerar en nuestra propia vida cómo debe de ser mi oración y cómo debo de ser yo para que Dios me escuche. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme con respecto a eso? Los discípulos llegan ante Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y las primeras palabras que salen de esta oración dice: cuando oréis, cuando doblen sus rodillas, o cuando yendo en el camión oren, o cuando yendo caminando oren, o cuando estén en algún lugar en donde ustedes ven peligro y oren, en algún lugar cuando ustedes van a hacer un examen y oren, cuando ustedes oren, dice el Señor, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Y si nosotros vemos el sentido de las palabras, y no solamente decir Padre nuestro que estás en los cielos, pensando que con eso ya nos va a escuchar Dios, tenemos que cambiar nuestra forma de percibir las cosas. Lo que está diciendo aquí
la palabra de Dios es que Dios es el Padre de todos nosotros. Así como es el mío, también es de usted. Así que si yo tengo algún problema con usted, si yo tengo rencor contra usted, si yo no lo puedo ver ni en pintura y le niego mi perdón y le niego mi amistad y le niego mi mano, si me volteo para otro lado y usted ora a Dios diciendo Padre nuestro, está diciendo mentiras. Y ya no son las palabras importantes de que sea una oración conforme a su voluntad. Si nosotros entendemos eso, nuestra vida va a cambiar por completo, porque estamos entendiendo que vamos a presentarnos ante el Dios Todopoderoso, ante el Dios Santo, 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 que delante de Él no hay inmundicia. Y si yo me quiero dirigir a Él, tengo que entender de qué manera debo de hacerlo. Así que Levítico 19:5 con respecto a esto nos dice: cuando ofrezcan sacrificios de ofrenda de paz a Jehová, ofrézcanlo de tal manera, dice, que sean aceptos. De tal manera que sean, háganlo de tal manera que Dios los vea con agrado. Que Dios les diga: ¿qué quieres, mi hijo? ¿Qué quieres, mi hija? ¿Por qué te veo afligido? Que haya comunicación, que Dios nos conozca. No porque no haya problemas, no porque no haya dificultades con las personas, sino que, como dice el apóstol Pablo, de mi parte no tengo ningún problema para contigo. Si tú tienes problemas para conmigo, es tu decisión, es tu corazón. Pero de mi parte, yo no tengo ningún problema contigo, en el sentido de que te odie, en el sentido de que te quiera el mal para ti, en el sentido de que me voy a vengar de lo que me hiciste. No, porque como hijo de Dios he aprendido a depositar en Dios mi necesidad. Porque lo que yo quiero y lo que yo espero es que cuando yo ore a Dios, me escuche Dios. Eso lo quiero, eso lo necesito. Y tengo entendido que mi corazón debe de ser dirigido por el Espíritu Santo. Por eso dice Levítico: cuando ofrezcan sacrificios de ofrendas de paz a Jehová, cuando vengan a ofrecerle su oración, cuando vengan a ofrecerle su gratitud, cuando vengan a ofrecerle su necesidad, cuando traigan delante de Dios lo que les está acongojando, háganlo de tal manera que sean aceptos. Dios se encarga de todo lo que a usted le aflige. Amén. Sí. Dios es el que resuelve las cosas. Dios es el que mueve los corazones. Dios es el que transforma las vidas, el que hace cambiar de opinión a aquellos empecinados, duros de corazón. Dios los cambia, pero es Él, no nosotros. Nosotros tenemos que someternos a Dios y Dios actuará en nuestro favor. Amén. Por eso, amados hermanos, algunos de los consejos que nos da la palabra de Dios para que podamos orar de esta manera, para que podamos presentarnos delante de Dios de esta manera, lo encontramos en Romanos 12:2. Porque dice la palabra de Dios que cuando ofrezcamos sacrificios de paz a Jehová, debemos hacerlo de tal manera que seamos aceptos. Y yo quiero que entendamos bien y que veamos bien lo que dice aquí la palabra de Dios, porque ya no está hablando de la ofrenda, sino está hablando de nosotros. Si nuestro corazón le pertenece a Dios, le vamos a traer a Dios lo mejor. Amén.
¿Qué dice Romanos 12:2? Solamente las primeras palabras. No os conforméis a este siglo. Es lo que dice el Señor. Si queremos que nuestra oración en su momento dado, que la hagamos por cualquier causa, pueda ser escuchada por Dios, dice el Señor, no se conformen a este siglo. Es decir, no tomen la forma de este siglo. No se amolden, no se acostumbren, no vivan igual que ellos. Dios escucha la oración de sus hijos porque las peticiones que hacen, las hacen conforme a su voluntad. Hermanos, todas las personas en este mundo oramos, todos. ¿Cuáles oraciones son escuchadas? ¿Cuáles no? ¿Cuáles, como comúnmente decimos, cuáles llegan al techo nada más y rebotan otra vez? ¿Cuáles llegan a la presencia de Dios? Aquí está la manera en que debemos ser y la manera en que debemos orar. Job 1:21 nos dice que nuestra vida debe agradecer a Dios cuando Dios da y cuando Dios quita, ¿verdad? Ese texto tan hermoso, ¿verdad? Que es muy poético porque está dentro del libro de los sapienciales, de los poéticos. Pero es muy bonito cuando lo decimos, pero cuando estamos pasando por la prueba, es allí donde se debe demostrar que realmente agradecemos a Dios cuando Dios da y cuando Dios quita, ¿verdad? Si usted estrena algo, pues qué bonito, gracias a Dios. Y cuando ya no lo tiene, o cuando por alguna causa desapareció de ahí donde lo dejó estacionado, ahí está el verdadero problema, porque ahí sí le empezamos a reclamar a Dios. Y no dijiste que ibas a estar conmigo, y no dijiste que me ibas a cuidar, que nunca me faltaría nada, ¿verdad? Entonces el corazón ya no está de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ya no estamos muy de acuerdo con eso, porque nuestro corazón se amolda a la forma de pensar de este mundo. Se acostumbra a agradecer cuando todo está bien y a reclamar cuando todo está mal. Pero dice Job que no siempre tendremos la respuesta que esperamos, porque la voluntad de Dios es perfecta. Eso no lo entendemos ahorita, aunque querramos, aunque digamos sí, la voluntad de Dios es perfecta. No, hermanos, cuando estamos pasando por el problema, no lo entendemos. Ya, dice el Señor, allá cuando estemos allá con el Señor, allá entenderemos todas las cosas. El hermano Jerry Porter, superintendente general, ahorita ya está jubilado. Perdió una hija de cáncer, Amy. Y él oraba mucho a Dios, por supuesto. Y toda la iglesia de Nazareno en todo el mundo oraba por ella. Y el Señor se la llevó. Y él sufría mucho. Y él decía, si usted viene a decirme para querer consolarme, es que Dios quería un angelito más, ni se le ocurra decírmelo, mejor mándele a su hija. Si quiere Dios un angelito, mándele a su hija. Pero yo quiero a mi hija aquí conmigo. ¿Verdad que así pensamos? Somos seres humanos. Sí, esas palabras son muy poéticas. Pero ¿quién quiere que sus hijos les pase algo? ¿No? Por eso
dice Job, tenemos que trabajar en agradecer a Dios por todo, dice el apóstol Pablo, día con día, para que conforme Dios nos va llevando de la mano, podamos estar dentro de la voluntad de Dios y nuestras oraciones sean escuchadas. Las palabras de Job son: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ese corazón es un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Otro de los consejos que nos da la palabra de Dios para que nuestra oración pueda ser escuchada se encuentra en Santiago 5:16. Y ahí nos dice que debemos ser personas justas, porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir que puede mucho? Quiere decir que puede mover la mano de Dios, que puede cambiar la opinión de Dios, que puede actuar en su favor, puede tener misericordia. Visto de otra manera, nos está diciendo que no seamos injustos, porque la Biblia dice que toda injusticia, ¿se sabe en el texto? Toda injusticia es pecado. Búsquenme ese texto, por favor. Toda injusticia es pecado. Si usted es injusto con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su patrón, con sus empleados, está cometiendo pecado. Primera de Juan 5:17. Y tenemos que entender eso, hermanos. El Señor dice: cuando oren, oren de esta manera. Dios es nuestro Padre Celestial, es el Dios de todos. Dios nos ama a todos por igual. Le ama a usted y ama a aquella persona con la cual usted está enojada. No crea que porque usted está enojada con esa persona, Dios se va a poner de su lado y lo va a hacer a un lado. Dios no es así. Pero como Dios está con usted, es decir, está en su corazón, entonces usted tiene el amor de Dios para poder amar a la manera de Dios. Principalmente, dice San Mateo 5, a los enemigos. Por eso las oraciones son escuchadas. En Hebreos 11:6 nos dice que cuando oremos a Dios, debemos orar creyendo que Dios responderá, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es fe en Él, ¿verdad? Confianza en Él. Por eso es que nuestro corazón descansa, por eso es que Dios nos da de su paz, porque venimos y depositamos nuestra necesidad en sus manos, y cuando nos levantamos de la oración, nos levantamos sin la carga. Si la volvemos a agarrar, entonces no creemos que Dios nos ayude. Nos ayuda. Tenemos que dejarla y tenemos que creer que Dios puede hacerse cargo de eso. Y San Mateo 25 nos dice, a través de esta oración también, ya en sus últimos versículos, que cuando oremos estemos conscientes de que
hemos perdonado las ofensas. Por eso dice el Señor: si al venir a traer tu ofrenda te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda allí y ve y reconcíliate primero, y entonces ven y tengamos comunión. A veces le hacemos caso y a veces no, hermanos. Creemos que porque venimos al templo, que porque somos miembros de la primera iglesia del Nazareno, Dios nos va a escuchar cada vez que vengamos acá y hablemos con Él. Sí, Él conoce todas las cosas y tiene misericordia, pero qué bonito es cuando no hay ningún estorbo, cuando estamos en plena comunión con Dios, sabiendo que sí, nos esforzamos en hacer su voluntad, le pedimos que nos ayude para amar como Él quiere que amemos, pero no nos negamos a hacerlo, le pedimos ayuda. Por eso, amados hermanos, para orar a Dios podemos preparar el ambiente, podemos leer la Biblia antes de orar, podemos hacer oración, podemos escoger un lugar y un horario en donde nadie nos distraiga, podemos emplear una postura para orar, ¿verdad? Podemos usar palabras bonitas cuando oremos, pero nunca debemos olvidar lo que dice el Salmo 51:17. Siempre tengámoslo presente, hermanos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Usted desea que Dios le escuche en su oración? Yo le invito a que tome en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios hará su voluntad y esa voluntad será perfecta. Y ya sea que le conteste como usted lo desea o le conteste de otra manera, el indicativo de que Dios le escuchó es que su corazón estará lleno de la paz de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.